Todo comenzó cuando Elías Montenegro, un biólogo solitario con más cicatrices que recuerdos felices, decidió adentrarse en la espesura de los bosques de Arrayanes, buscando señales de una criatura que los lugareños juraban haber visto, un oso inmenso, de pelaje oscuro como la noche sin luna, con ojos que brillaban como brasas y una quietud antinatural en su andar, pero Elías no creía en leyendas, solo en rastros, en huellas, en lo que puede tocarse y medirse, así que cuando lo vio, ahí, entre los árboles húmedos, en silencio absoluto, observándolo, no dudó en seguirlo, aunque todo en su instinto gritaba que no lo hiciera. Cruzó un arroyo helado, se hundió en matorrales espinosos, y aún así el oso lo esperaba más adelante, con esa calma perversa, como si supiera que Elías lo perseguía y lo guiaba a propósito, y fue entonces, al llegar a un claro cubierto de niebla, que escuchó algo imposible, un murmullo que salía del pecho del animal, palabras susurradas en un idioma que no reconocía pero entendía en lo más profundo de su ser, algo antiguo, primitivo, que hablaba directamente al hueso, y al dar un paso más, el suelo crujió bajo sus pies y se abrió, no hacia abajo sino hacia otro lugar, como si el bosque lo absorbiera sin moverse, como si el tiempo se detuviera y todo lo real se volviera delgado como el papel, y allí dentro, en ese otro espacio entre ramas retorcidas que respiraban como costillas vivas, Elías vio figuras, no eran hombres, ni animales, pero eran algo que lo reconocía, algo que lo había estado esperando, y entonces comprendió que el oso no era solo un oso, era un heraldo, una llave, una advertencia que había ignorado demasiado tarde. Las figuras se movían sin moverse, como sombras proyectadas por una luz que no existía, y sus rostros, si es que podían llamarse así, eran máscaras de corteza vieja, cubiertas de líquenes que formaban símbolos en movimiento, símbolos que Elías sintió más que entendió, y cada uno le hablaba a una parte diferente de su memoria, la noche en que su madre gritó sola en la cabaña, la mirada hueca de su padre al regresar del monte, el olor de algo quemado que jamás logró encontrar, y al centro de esas entidades estaba el oso, erguido, más alto que los árboles, con ojos que ahora eran pozos de humo y voz que ya no susurraba, sino que rugía palabras que retumbaban sin sonido. Asterisco, el ciclo debe cerrarse, el testigo ha llegado, el equilibrio se ha roto, asterisco, y Elías, temblando, con la sangre zumbando en sus oídos como un enjambre, trató de hablar, de pedir una explicación, pero su lengua no lo obedecía. Solo pudo mirar cómo las raíces del suelo se enroscaban en sus tobillos como dedos largos y delgados, y lo arrastraban lentamente hacia el centro del claro, hacia un círculo de piedra cubierto de símbolos tallados con una precisión imposible, símbolos que ardían sin fuego, que giraban sin moverse, y de pronto una figura emergió del mismo aire, una mujer de ojos blancos y trenzas infinitas que caían como serpientes dormidas. Su voz era como viento en una caverna, suave pero ineludible. Asterisco, tú abriste la senda, Elías Montenegro, y ahora debes recordar lo que nunca debiste olvidar, asterisco. Él quería gritar que no entendía, que solo siguió al oso, pero algo dentro de él, algo viejo, enterrado, encerrado detrás de años de lógica y ciencia, comenzó a abrirse, un recuerdo que no era solo suyo, sino de otro, o de muchos, o del mismo bosque, y entonces vio, en un destello fugaz, su propio rostro reflejado en los ojos del oso, no como ahora, sino distinto, más joven, cubierto de barro, sosteniendo algo en sus manos, una figura pequeña, de madera, con la misma forma que el círculo de piedra. Y una voz, su voz, diciendo algo en aquel idioma imposible, mientras a su alrededor todo ardía en silencio. ¿Sigo? Esto apenas rasca la superficie de lo que asterisco realmente asterisco está ocurriendo. Y en ese instante, el calor de aquellas llamas silenciosas lo envolvió sin quemarlo, como si el fuego estuviera recordándolo también, reconociéndolo como algo que una vez fue suyo, o que aún le pertenecía, y Elías cayó de rodillas mientras la figura de la mujer de ojos blancos se acercaba. Sus pasos no tocaban el suelo pero dejaban marcas húmedas de musgo donde pasaban, y al alzar una mano, no para tocarlo sino para mostrarle algo, el cielo mismo se rasgó sobre el claro, dejando ver una especie de domo oscuro en el que flotaban constelaciones que giraban a una velocidad antinatural. Cada estrella pulsaba con un ritmo que Elías sentía dentro del pecho, como si su corazón quisiera acompasarse con ese mapa vivo, y allí, entre dos constelaciones entrelazadas como garras, apareció la silueta del oso una vez más, pero esta vez no estaba solo, detrás de él venía otra criatura, más grande, más deformada, con una cara que se deshacía y recomponía como cera caliente, y Elías sintió un frío que no venía del viento sino de adentro, un vacío, un hambre sin forma, y la voz de la mujer volvió a sonar, esta vez dentro de su cabeza, tan clara como un pensamiento propio. Asterisco, lo que seguiste no era el oso, era lo que lo persigue. Y ahora lo has traído hasta aquí, asterisco. Elías intentó levantarse pero las raíces no lo dejaban, no lo retenían con violencia, sino con necesidad, como si él fuera una semilla que el bosque debía plantar otra vez, y entonces comprendió que el círculo de piedra no era un altar ni una trampa, sino una especie de reloj,
y él era la manecilla que debía volver a marcar la hora exacta, la que solo se alinea cuando alguien que ha olvidado demasiado recuerda lo suficiente, y mientras luchaba contra la urgencia de rendirse, de dejarse caer y dormir en ese suelo que parecía cantarle antiguas canciones de cuna, el cielo volvió a cerrarse con un estruendo sordo y el claro entero pareció girar, como si el bosque entero estuviera moviéndose en una dirección que no era adelante ni atrás, sino más profundo, y de entre los árboles apareció un niño idéntico a él mismo, pero cubierto de pintura roja, con una expresión de ira y miedo mezcladas, que gritó con voz de trueno: ¿Por qué volviste? Nos prometiste que no volverías, asterisco. Elías apenas pudo balbucear un asterisco. ¿Quién eres? Y el niño se acercó con pasos que partían la tierra en grietas humeantes, levantando un polvo negro que olía a hierro y raíces podridas, y le respondió con una sonrisa torcida. Soy lo que dejaste cuando huiste. Soy lo que el oso protegía de ti, asterisco. Y entonces, detrás de él, comenzaron a aparecer otros, decenas, tal vez cientos, figuras hechas de recuerdos rotos, con sus rostros cosidos por ramas, con ojos que lloraban savia espesa, y todos decían su nombre al unísono, como si invocarlo fuera parte de un conjuro que ya había empezado mucho antes de que él naciera. ¿Quieres que siga? El bosque aún tiene secretos que no ha mostrado. Y cada vez que decían su nombre, Elías. Elías. Elías, no lo hacían como un llamado, sino como una acusación, como si cada voz llevara el peso de una promesa rota, de un camino abandonado, de un ciclo traicionado, y Elías sintió que su cuerpo se deshacía por dentro, no en dolor físico, sino como si sus memorias se desprendieran una a una de su alma, flotando alrededor suyo como mariposas marchitas, mostrándole fragmentos de vidas que no recordaba haber vivido pero que, de alguna forma, eran suyas, una anciana con ojos como los suyos. Rezando junto a una piedra tallada, una niña enterrando una figura de madera en un hueco lleno de cenizas, un hombre, el mismo, pero más viejo, más salvaje, sentado frente al mismo oso, compartiendo un cuenco de sangre y raíces mientras la luna se partía en dos en el cielo. Y entonces, de entre esas visiones, surgió un nombre que no era el suyo pero lo atravesó como una daga caliente, Kaelen. Lo escuchó en la voz de la mujer de ojos blancos, lo gritó el niño con pintura roja, lo repitió el bosque mismo en un eco húmedo que vibró en la corteza de los árboles, y en ese momento comprendió que Elías Montenegro no era su primer nombre, que antes de ser biólogo, antes de olvidar, había sido Kaelen, el guardián del límite, el hijo del ciclo, el último de una línea encargada de sellar el paso entre lo salvaje y lo humano, entre lo que camina y lo que espera. El oso, esa criatura inmensa que aún lo miraba desde el borde del claro, ahora con un brillo distinto, casi melancólico en los ojos, comenzó a rodearlo en círculos lentos, y con cada vuelta que daba, el mundo se volvía menos estable, los árboles ondulaban como humo, las figuras de ramas se distorsionaban, y hasta su propia respiración se deshacía en hilos de niebla. La mujer levantó ambas manos y el cielo se volvió rojo, como si el sol hubiese sangrado a través de la atmósfera, y dijo con una solemnidad que doblaba el aire: debes elegir, Kaelen. Puedes recordar y volver a ser, o puedes olvidar otra vez y condenarnos a todos, Pero Elías, o Kaelen, aún no sabía qué era exactamente lo que debía recordar, ni qué precio implicaba hacerlo. Lo único que tenía claro era que el oso lo había traído hasta allí no para asustarlo, sino para salvar algo que aún no comprendía del todo, algo que tal vez estaba atrapado dentro de él mismo. El niño seguía observándolo con odio en los ojos, pero detrás de ese odio había miedo, un miedo que parecía pedir ayuda sin querer mostrarlo, y en ese instante Kaelen dio un paso hacia él, sintiendo como el suelo crujía como piel vieja bajo sus pies, y cuando extendió la mano, no fue al niño a quien tocó, sino a la figura de madera que él, ese otro él, más joven, más salvaje, había enterrado en el pasado, y al tocarla, sintió que algo se abría, no un portal, ni una puerta, sino una herida. Una grieta viva entre mundos. ¿Sigo? La grieta ya se ha abierto, y lo que hay del otro lado está empezando a despertar. Y de esa grieta brotó un viento que no era viento, un suspiro antiguo que olía a tierra recién abierta, a sangre olvidada, a pactos que nunca debieron romperse, y cuando Kaelen, ya sin dudas de quién era realmente, sostuvo la figura de madera entre sus manos, sintió que el bosque entero contenía el aliento, que cada hoja detenía su caída, que hasta el propio oso se detenía a observarlo con un respeto pesado, ancestral. Entonces, recordó el juramento hecho en la lengua que ya nadie hablaba, junto a la piedra sangrante, cuando la luna y el sol se cruzaron en un eclipse total. Recordó por qué huyó, el miedo, la carga, el error. Recordó al niño, a sí mismo, observando con ojos abiertos mientras el límite se deshacía por culpa suya. Y comprendió que esta vez no había opción de escapar.
La figura de madera comenzó a arder en su mano sin llamas, deshaciéndose en luz, y al hacerlo, la grieta en el suelo se cerró lentamente, como una herida curándose, y con ella, las figuras hechas de recuerdo se disolvieron en cenizas que el viento recogió en un silencio lleno de paz. El niño se desvaneció en una sonrisa leve, casi imperceptible, como si por fin hubiera sido liberado. La mujer de ojos blancos asintió, sus trenzas agitándose con lentitud. Asterisco, el ciclo se ha cerrado. El guardián ha regresado, asterisco. Y entonces, el oso, el primero, el verdadero, se acercó por última vez, rozando su frente con el hocico, como un padre despidiéndose de un hijo. Después, sin más, se internó en la niebla que comenzaba a subir desde las raíces profundas del bosque, llevándose consigo todo lo que aún debía dormir. Kaelen se quedó solo en el claro, de pie, envuelto por un silencio distinto al anterior. No de amenaza, sino de equilibrio. Sabía que no podría volver a su antigua vida, pero tampoco lo necesitaba. El bosque lo había reclamado, y esta vez, él no pensaba huir. Cuando el sol salió, por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sin miedo. Aje,